Bueno, pues muchas gracias por invitarme y, y nada, vamos al asunto. Eh, Voy a compartir mi pantalla para que podáis ir un poco viendo cómo, pues bueno, lo que os he traído, ¿no? Para conversar sobre los procesos de trabajo de algunos de mis proyectos. Pues bueno, como veis, estas tres carpetas salen de un disco duro donde tengo alojadas, pues bueno, las series conforme las voy cerrando, se van cerrando, o ya pasan a otro estadio dentro del propio quehacer que tiene cada proyecto y cada idea que se desarrolla. Las voy almacenando en esta carpeta que la tengo en un disco duro que se llama Series 2000-2018. Y bueno, pues que la idea básicamente es que me sirva como un archivo donde, pues bueno, donde ir a cada una de estas carpetas y poder tener pues, bueno, todo lo que se hizo en ese momento. Entonces lo que he hecho ha sido rescatar las que hemos conversado para traer acá, son Censura, Los últimos días vistos del Rey y de Cage, y están acá arriba. Y bueno, pues yo creo que podríamos empezar por Censura. Y aquí lo que vais a ver es una carpeta que hace mucho tiempo también que no toco. Todo este material, pues bueno, en el momento en el que estoy trabajando con él sí que, pues bueno, sí que voy metiendo cosas y demás. Y luego ya llega un momento en el cual, si años después van surgiendo cosas, pues directamente las voy metiendo aquí. Si tengo tiempo y ganas, las voy organizando con un poco más de esmero. Y si no, pues van cayendo un poco en esta suerte de, de árbol, ¿no? Que va creciendo. Y bueno, pues todas ellas tienen siempre el detonante o siempre suelen ser una imagen que es el detonante, ¿no? de cada uno de los proyectos. Y en este caso, pues este vídeo, que luego también está por ahí, puede ser un poco el que fue de detonante, ¿no? El que me activó, pues, cómo poder hacer, cómo darle sentido en este caso a lo que pasaba, ¿no? en la acción, ¿no? De hacer este trabajo fotográfico, que era básicamente pues, a través de los diferentes lugares donde los políticos desarrollan sus mítines y demás, eh, pues yo me metí ahí y con el flash a máxima potencia intentaba como replicar un poco esta situación. No sé si os suena, es un periodista iraquí que le lanzó en un zapato a Bush, bueno, un par de zapatos y los esquivó. Y bueno, pues esto fue un poco detonante, ¿no? Motor pues bueno, ante el hartazgo en el que me encontraba en el 2010, pues un poco por el propio sistema político y cómo funcionaban las cosas y viendo un poco, sobre todo más a nivel local, un poco cómo funcionaban, yo vivo en Valencia, cómo funcionaba bueno, pues todo el tejemaneje, ¿no? que se traen los políticos, pues, y era Vox Populi, pues bueno, lo que decía era, haciéndome pasar por un fotoperiodista, meterme en los plenos, este soy yo, meterme en los plenos de los ayuntamientos y demás y tratar de, bueno, pues de ir generando una imagen que en este caso, pues con el flash a máxima potencia, se, ¿no? se flasheaba, con ese flash a máxima potencia se blanqueaba, ¿no? Se hacía como completamente blanca, ¿no? La imagen, y desaparecía un poco la imagen y sobre todo pues ese poder al que quieren someter a la imagen para llevarlo pues eso, a desarrollar, ¿no? sus historias pues a la masa, pues hacerla desvanecerse, ¿no? Esa imagen. Entonces, bueno, pues aquí lo que estamos viendo es cómo un poco se desarrolló este libro. Fue un trabajo que yo empecé a hacer en el 2010, justo por, justo por, ay, bueno, no me acuerdo ahora dónde estaba esto. Bueno, ay, perdón, vaya.
Bueno, justo pues, después de un taller que hice con Boris Mikhailov y que bueno, sí que me puso bueno, pues en cuestión muchísimas cosas, ¿no? de los trabajos que yo venía haciendo. Y entonces ahí lo que empecé a hacer fue pensar realmente qué es lo que me interesaba como de lo que me interesaría hablar. Y entonces, pues, voy a enseñaros aquí pues, algunas de las imágenes que también me ayudaron un poco a pensar en este asunto, ¿no? De cómo pues, la censura en otros momentos de la historia, pues, a través de la fotografía, en este caso en la antigua URSS, pues también había sido utilizada pues, para desvanecer, ¿no? Para eliminar a ciertos personajes que, bueno, pues que estorbaban de la imagen. Y luego, pues bueno, algunas otras revistas que también ya conocía y que me pareció también, pues bueno, súper interesantes, ¿no? Como esa idea de vaciar, ¿no? De vaciar la imagen que en este caso los políticos pues quieren llenar, ¿no? Y quieren pues ofrecernos, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a enseñar algunas imágenes de las que luego se fueron el libro y... Epa, no sé por qué esto... Ahora. Y bueno, pues la idea era básicamente muy sencilla, meterme dentro de estos espacios de poder y con el flash a máxima potencia, al final forzando, en este caso, la máquina para ese error que supone pues esto que estamos viendo, ¿no? Como hacer una foto en blanco, o sea, que saliera completamente blanca, sobreexpuesta, que además es un error bastante habitual, al cual seguro que todas las que estamos aquí hemos en algún momento, ¿no? como realizado y de repente pues el valor o la manera, ¿no? de pensar sobre esto es que pues, es un error, ¿no? Yo traté de llevarlo justo como al otro extremo, ¿no? O sea, no ponerlo tanto en la situación de que es un error, sino justamente quizá a lo mejor es la grieta por donde poder, a través de ella, insistiendo en este error, utilizar esta suerte de lenguaje, por llamarlo de algún modo, o de forma, aplicada justo pues, a todos estos personajes, ¿no? de la escena política, ¿no? Y además también como los mítines y toda la gente que sigue, ¿no? Pues a todos estos partidos políticos en nuestros días. Entonces, bueno, pues todas estas imágenes, en un principio, cuando las estaba haciendo, 2010, la verdad es que fue bastante interesante dijéramos, el feedback, ¿no? que iba recibiendo, que era siempre bastante malo, ¿no? Bastante nulo. O sea, era como, básicamente, pues, eh, que no valían para nada, ¿no? Con toda la gente con la que compartía, por decirlo así, ¿no? Como esta info, ¿no? Estas imágenes, mejor dicho. Y entonces, una de las cosas que pasó es que estuve en un taller en el 2011 en Cabo de Gata, ahí donde conocí a Pablo Ortiz Monasterio, que es este mexicano que vemos aquí, que era el profe de este taller que organizaba Oscar Molina que organizaba en el Cabo de Gata, en Almería, aquí en España. Y entonces durante una semana estuvimos trabajando la idea de los libros visuales y básicamente pues el taller consistía en hacer libros, en trabajar sobre este espacio, ¿no? que supone el libro, ¿no? Pues bueno, para contar historias o para ofrecer también pues bueno, un ensayar, ¿no? Desde lo visual, pues cualquier tema que tengamos, ¿no? Que hemos desarrollado. Entonces, bueno, la cosa es que una de las noches le enseñé a Pablo las fotos, así como a todo el mundo, que estábamos tomando unas cervezas, y Pablo fue como casi el primero que de algún modo me apoyó, ¿no? Como vio algo que yo también estaba como intuyendo, en ese momento solamente tendría a lo mejor como unas 20 imágenes, y Pablo lo que hizo fue, pues básicamente decirme que me ayudaba a hacer un libro, ¿no? con todo ese material. Y entonces,
bueno, me quedé un poco como sorprendido porque ni estaba en mi mente enseñar esa serie y ya os digo, ¿no? Surgió como en un momento también de, dijéramos, de stand-by, ¿no? De ese taller por la noche y fuera un poco off the record, ¿no? Un poco de todo lo que pasaba durante esos días. Pero Pablo, pues al ver algo, me insistió justo a la mañana siguiente y antes de empezar el taller, encima de la cama, cogió unas cuantas imágenes que tenía en 10x15 y las armó enseguida como unas dobles páginas y bueno, pues vi clarísimo que eso podía funcionar, ¿no? Entonces, bueno, acabó el taller, Pablo marchó para México y bueno, pues de estas herramientas, ¿no? A 2011, pues a través de Skype y de otras de videollamada, fuimos mandándonos pues la maqueta, ¿no? del libro. Aquí tenemos algunas de las que guardé y bueno, pues como podéis ver, pues están marcadas con la fecha, pues desde una de las primeras, como por ejemplo esta, donde ya habíamos como decidido el tamaño que iba a tener el libro y un poco el, el, los materiales, ¿no? con los que sería interesante trabajar, en este caso un papel cuché y demás, pues para hacer un libro barato que pudiera circular como con cierta agilidad, ¿no? Y que fuera como un panfleto del tiempo que vivíamos y que, bueno, pues día a día íbamos mandándonos estos PDFs, íbamos armando con muchas fotos como estas, ¿no? Que fueron descartes, ¿no? Que luego fueron cayendo, pero que nos iban sirviendo pues, para un poco ir armando ese cuerpo del libro y luego también nos servía y nos sirvió para organizar un poco los capítulos, ¿no? O si el recorrido, ¿no? Que iba a tener literario, ¿no? Por decirlo así, ¿no? A través de la secuencia, mejor dicho. Entonces, bueno, una de las cosas que empezamos fue a definir un poco esa línea, ¿vale? Que iba a tener. Hay una primera parte pues, que habla sobre la patria, luego una segunda parte que habla sobre el meeting, ¿no? El Gran Senado, luego el meeting de masas y por último una parte pues, que bueno, es un final más abyecto, ¿no? Y que trastoca un poco esa, dijéramos, esa realidad, ¿no? que se trata de alterar. Entonces, como veis, en cada uno de estos PDFs hay leves variaciones, imágenes que caían, imágenes que entraban, porque bueno, pues una de las cosas que pasó es que Pablo, pues al comentarme el asunto de que podíamos empezar a armar un libro, pues yo le comenté que sí que habían ciertas, pues bueno, ciertas actividades que se iban a desarrollar al comienzo de septiembre y que me interesaba cómo tratar. Había una cumbre de alcaldes en donde yo vivo, había, en fin, como bastante movimiento político porque venían las elecciones en noviembre y que sería interesante, ¿no? Como seguir trabajando. Entonces, arrancamos como en agosto esa conversación y durante el mes de septiembre, casi en directo, yo iba como haciendo fotos, las iba mandando, íbamos generando ¿no? estos PDFs y bueno, pues lo que aprendí fue cómo la paciencia, ¿no? Que debes de tener en este caso pues haciendo un libro, planteando una publicación, porque ahí sí que Pablo dijéramos que a través de acompañarme en el proceso de pensar y de plantear esta publicación, pues me fue enseñando que estaría acabada cuando estuviéramos los dos satisfechos, ¿no? Con un poco ese diálogo, ¿no? Esa conversa que estábamos tratando de llevar a este ensayo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí aprendí bastante a tener paciencia con los trabajos. En este caso era todo como bastante rápido, pero la mirada de Pablo también era como muy certera y bueno, pues era eh, el apoyo, ¿no? Que de algún modo también se necesitaba, ¿no? Pues bueno, para poder ir adelante una idea tan loca que si no hubiera sido por él, pues seguramente se hubiera quedado en un cajón, ¿vale? Porque luego, pues cuando ya teníamos el libro armado, le pasamos la maqueta a Dani Zomeño, que es un diseñador, un amigo, y nos planteó un poco ya pues, el diseño de cubierta y de la entrada, ¿vale? Estas primeras ideas, que después, pues, bueno, pues fueron un poco las que definieron, ¿no? Un poco pues bueno,
esa portada y al final cerrar, ¿no? Por decirlo así, este libro. Tengo aquí algunas cosas pues, que quizá a lo mejor podríamos como ver para que veáis un poco cómo se llega a, a una imagen, ¿no? O sea, en este caso a una portada como la de censura, pues me acuerdo que Dani me mandó esta idea de que partir la palabra y empezó como veis, ¿no? Con este tipo de imagen en la cual no aparecían los puntos y a partir de ahí el tema de, ¿no? Aparece como esa separación, ¿no? Con los puntos, que fue una idea que vino, ¿no? De parte del proceso de trabajo por parte del diseñador. Hasta que, bueno, pues en conversaciones con él fuimos viendo todas estas y al final, pues bueno, nos quedamos un poco con esta un poco más fina, ¿vale? Y bueno, pues son detalles que también son muy complejos a la hora de explicar, pero os aseguro que en el día a día, cuando estás como valorando únicamente como esta cosa, ¿no? De cómo tiene que ser la tipografía, pues los puntos en este caso, ¿no? Y el grosor o la propia fuente, ¿no? Pero también el grosor, el cuerpo que le vas a dar a la tipo, no os podéis imaginar lo que suma, ¿no? Incluso en este caso también, que una de las ideas con las que trabajamos fue la de dejar el texto completamente en amarillo, ¿no? Para que fuera de algún modo también casi como ilegible, ¿no? Entonces, bueno, pues Dani me pasó algunas de esta propuesta ya ¿no? dijéramos, ¿no? Con otras imágenes, pero al final pues nos quedamos con esta. Esta fue un poco la imagen final. Y bueno, pues estas eran un poco las imágenes que manejábamos, ¿no? Para trabajar esta parte. Y bueno, pues luego, como veis, ¿no? Pues por aquí info, luego pues cosas que podemos ver también en cómo fueron importantes, ¿vale? Dentro del propio proceso de trabajo. Pues de algún modo, cómo luego, a posteriori, ha ido evolucionando un poco este trabajo. Este trabajo se publicó en el año 2011. Fue un libro que salió con bastantes percances, entre otras cosas. Pues bueno, una de las cosas que sucedió fue que teníamos una editorial que justo mientras estábamos haciendo la maqueta, en principio se iba a publicar el libro con esta editorial, pero nada, como unos cuantos días en octubre, antes de entrar con el libro en la imprenta, se nos cayó, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que hubo una cosa interesante que fue replantear completamente la manera, ¿no? En la cual se tenía que hacer este trabajo. Yo decidí autopublicarlo y RM corrió con la distribución del trabajo. Entonces, bueno, pues fue un libro que se agotó rápidamente, que, bueno, pues por compartir alguna foto, igual desde aquí más fácil, ¿no? Por compartir alguna foto del libro, para que no lo tengan, un libro de 27 por 16 centímetros, súper sencillo, unas 51 imágenes, que es impreso en papel brillo, con además una capa de barniz extra, con la idea un poco de llevar al límite, ¿no? Como esa brillantez, ¿no? De un poco también la apariencia de esas revistas, ¿no? Como la revista de la prensa rosa, ¿no? Del papel couché. Y bueno, pues se vendía creo que a 15 euros y la verdad es que fue como relativamente rápido, no sé si en 6 meses o por ahí, como que se agotó. Y bueno, yo ya estaba en otras cosas y tampoco volví atrás y pensé en reeditarlo ni nada, estaba en otras cosas y yo seguía mi camino y ahí quedó, ¿no? Un poco dijéramos, el trabajo. No tuve ningún interés ni tengo en reeditarlo y demás, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, como veis aquí, ¿no? Se puede ver ese texto que también tenía un poco la idea de llevar, pues, el poco texto que llevaba, dando una breve explicación del trabajo, pues ponerlo justo pues, en amarillo también, un poco para llevar al lector al límite, ¿no? de la realidad, ¿no? Y sobre todo de esa lectura que podía hacer, de acuerdo con este trabajo. Luego, a posteriori, años después, fueron pasando cosas en torno al trabajo. Por ejemplo, bueno, pues una de las cosas que sucedió fue que en el año 2016 Fanny Schoolen, una comisaria francesa,
me nominó para el Discovery Awards de Arles, de los encuentros de Arles, y ahí pues hablando y conversando con ella surgió la idea de, pues bueno, de hacer una agrupación de 3 trabajos, en este caso Censura, Tauromaquia y Los últimos días vistos del rey, y tratar de llevarlos allí a una de las salas que disponían, ¿no? para cada uno de estas expos. Entonces, bueno, yo lo que me tomé fue como la idea de no llevar ninguna foto a la pared, es decir, de modo clásico, ¿vale? Y generar pues una experiencia que fuera más inmersiva, por decirlo así, que permitiera pues al final tener un recorrido diferente, ¿no? O una experiencia diferente, ¿no? en cuanto a estos trabajos. Entonces se generó este dispositivo en el cual había pues una entrada, tenías dijéramos, esta parte de censura, había una cortina amarilla que te metía en otra, dijéramos, en otra estancia, que era donde podías ver la serie Tauromaquia y una de las pelis que hice, y luego al fondo la serie de Los últimos días del rey, tratando de imitar esa idea del estudio croma, ¿no? Que luego cuando hablemos del trabajo pues os lo comentaré, ¿no? Entonces, bueno, estas eran un poco las vistas del diseño de esta exposición, y bueno, pues aquí algunas de las fotos de lo que era aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues esta cortina filtraba la luz y generaba, junto con este verde, pues la verdad es que una relación entre luz y color bastante vibrante a lo largo de todo el día, porque iba cambiando. Había momentos que no se veían muy bien las pelis. Eran cosas que un poco a mí me interesaban, ¿no? Jugar también con esa luz natural, y en este caso pues con esta cortina amarilla que hacía a la vez también pues de filtro, ¿no? Y te permitía, como veis, pues entrar, ¿no? desde esta entrada un poco más con luz totalmente natural, más blanca, pues a esta otra que de repente entre el filtro amarillo y todo este verde, pues generaba otro tipo de atmósfera, ¿no? Y bueno, pues veis aquí, por ejemplo, esto luego también me sirve como un poco para enlazarlo con el trabajo para que veáis un poco también esas expansiones que puede ir sufriendo, cada uno de estos proyectos. Y que, como os decía, ¿no? En principio, pues Censura surge simplemente por una necesidad de ensayar esta idea de llevar hasta el límite el error, en este caso en el escenario político español, y surge hacer un libro. No estaban los planes, surge, se hace, y a partir de ahí han surgido, ¿no? otro tipo de situaciones, como pueden ser estas y otras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí alguna de las imágenes de esta expo. Y otra que tengo por aquí también es bueno, pues otra de las cosas que han ido pasando, que me parecen también muy interesantes con este trabajo, que fue, pues bueno, una muestra que hice en Lima en el año 2018, curada por Jorge Villacorta, y que, bueno, pues aglutinaba diferentes trabajos. Por un lado estaba toda la serie o toda la instalación de régimen visual, la que se hizo en Arles, Tauromaquia, Censura y Los últimos días vistos del rey, y además le sumamos, por eso la idea de llevarlo a pues, superar esa idea de lo visual y llevarlo a la idea del desborde, le sumamos esas 2 series que hice, pues estuve viviendo en Perú durante 1 año y medio, hice un par de trabajos, y bueno, pues estuvieron aquí también como compartiendo, ¿no? espacio. Y bueno, pues en cada uno de los sitios, la idea siempre con el trabajo de Los últimos días vistos del rey es tratar de ubicar todos esos libros y la peli que se hizo, y bueno, pues alguna foto, integrarlas, ¿no? dentro de ese estudio croma, que es un poco el motor del proyecto. Y luego, por otro lado, pues en el caso de Censura, como veis aquí, no son fotos no levanté fotos del propio trabajo, la única que hay es esta, de aquí,
del sillón, y el resto son todo fotos de fotógrafos peruanos que habían estado trabajando bueno, pues cubriendo en los últimos años diferentes eventos y una situación bastante tensa que se vivió en el Perú, políticamente hablando, y lo que hicimos fue contactar a través del comisario con varios de estos fotógrafos y pedirles si tenían fotos que les habían salido con este flashazo, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues sí que tenían y les invitamos a participar en la muestra, y la idea pues fue eso, ¿no? Como utilizar, ¿no?, imágenes que habían sido trabajadas y habían, pues en algunos casos por error surgido, ¿no?, este flashazo, incluso en algunas ocasiones también provocado, pues poder sintonizarlo con el contexto local, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas, ¿no?, que van sucediendo en torno un poco a, a una idea inicial, ¿no?, que podría ser como este vídeo que me inspiró bastante para un poco enfrentarme a esta, ¿no?, a esta idea tan loca de llevar al límite, ¿no?, un error y salirme un poco de los estándares, ¿no?, o de esa imagen técnica perfecta que la cámara nos da. Y luego, pues, cómo se va expandiendo, ¿no?, y cómo va creciendo. Y en ese cruce de ese crecimiento, como habéis visto, ¿no?, pues algunas de estas dos expos y otras cosas que se han ido haciendo, habéis visto también pues este trabajo, ¿no?, los últimos días vistos del Rey, que es el que me gustaría también compartir desde este punto de vista también, ¿no?, de que son carpetas que como veis, ¿no?, están como armadas, o sea, han crecido, ¿vale? Aquí podemos encontrarnos pues de todo, o sea, desde lo más esencial de este trabajo, que son justamente pues estos vídeos que son los vídeos del directo de la proclamación del rey Felipe VI, que fueron pues motor, ¿no?, de este proyecto. Yo lo que hacía era básicamente, después de filmar, de grabar este material, que fue pues, emitido en la televisión española en directo en junio del 2014, pues yo lo que hacía básicamente era fotografiarlo, ¿no? Y bueno, pues desde este tipo de imágenes, que fueron un poco la realidad que fotografié, por decirlo así, surgió este proyecto. Pero realmente el motor o la inspiración y la iniciativa que surge, ¿no?, para empezar a ensayar sobre esta cosa que supone emitir en directo, ¿no?, un par de horas o sea, 8 horas de la proclamación del rey, pues eran estos dos libros, ¿no?, Los últimos días vistos de Franco en televisión española y Los primeros días vistos del rey en televisión española. Fueron dos libros que se publicaron en el año 1975. El que fue el fotógrafo que lo realizó se llamaba Fernando Nuño. Y bueno, pues son dos libros que se hacen de un modo súper rápido. En el año, como sabéis, en 20 de noviembre del año 1975 fallece Franco, y inmediatamente a la semana se proclama al nuevo rey de España, a Juan Carlos I, y lo hacen de modo súper rápido. Y entonces, antes de que acabe el año, en diciembre de 1975, en ese mes, se le encarga a Fernando Nuño, que era un reportero de aquellos tiempos en Madrid, de que armara, ¿no?, de que hiciera fotos y de que armara una publicación para dejar un documento vivo de aquellos dos eventos. Yo creo que ante la imposibilidad de Fernando Nuño de recopilar en aquellos años, en tan poco tiempo, un material que pudiera dar cuenta, ¿no?, desde lo fotográfico o desde cualquier otro medio, pues de lo que había sucedido, pues debió de ser bien complejo, ¿no? Entonces lo que se le ocurrió fue meterse en la sala de realización de televisión española y fotografiar pues las filmaciones, ¿no?, en directo que se habían hecho de los dos actos, ¿no? Por un lado de la muerte y el entierro de Franco, y por otro lado de la proclamación de
del rey. Y entonces después diseñó este libro que, como podéis ver en este vídeo, pues la verdad es que es como bastante extraño, ¿no? Son libros que son fotografías a la televisión, o sea, en aquellos momentos pues no quiero ni pensar la recepción de esto cómo pudo ser, pero supongo que bastante intrigante y perturbadora. En muchas ocasiones, como veis, ¿no? Dejando como ese margen, ¿no? Que tenía un poco también ese marco, ¿no? De las televisiones antiguas, pero en otras ocasiones utilizando secuencias, utilizando ampliaciones, ¿no? De las imágenes y generando esta narración tan interesante de un modo cronológico de lo que supuso, pues por un lado, el fallecimiento, ¿no? de Franco y el entierro, y luego por otro lado, pues la proclamación del rey. Entonces, bueno, pues una imagen como esta que es bastante, una página que es bastante interesante. Y bueno, pues luego pues todo el desarrollo, ¿no? Que es muy sencillo porque es cronológico y apenas tiene texto. En este caso sí que tiene un breve texto de lo que fue el discurso que se dio en el nodo y luego pues básicamente algunas anotaciones casi por capítulos, ¿no? Como aquí, de lo que, pues, bueno, de lo que iba pasando, ¿no? Un poco de esa situación, de esa actividad, ¿no? de este directo. Entonces, bueno, pues yo cuando los vi, la verdad es que, no sé, los conocí como en el 2005, 2006, me quedé bastante sorprendido. Y bueno, pues aquí está un poco, ¿veis? Este es el lugar donde trabajaba Fernando Nuño, ¿no? O sea, como en la última página hace un pequeño guiño con este montaje, esta doble página, a un poco esa sala de realización y como veis aquí abajo, pues como con un trípode puesto frente a la pantalla, pues simplemente fotografiaba lo que había sucedido y en ese caso pues ya tenía todo el material con el cual a posteriori poder armar el libro. Y bueno, pues fueron 2 libros que salieron a la vez, que se vendían en los kioscos y que, bueno, pues fueron financiados por el Ministerio de Información y Turismo del momento y que, pues que a mí me dejaron bastante prendado, ¿no? Porque era como, bueno, pues ya digo, ¿no? Como entre una extrañeza y una cosa bastante perturbadora, ¿no? De ver cómo la fotografía era capaz de parar ese movimiento que nos podía ofrecer la televisión y poder ensayarse, ¿no? A partir de ello. A mí es un libro que también me parece súper interesante, los dos, porque van un poco recorren la delgada línea, ¿no? de tomar una posición, ¿no? Ante un sitio o otro. Está claro, ¿no? que le encargó, recibió un encargo del ministerio, pero realmente no sé si da buena cuenta o la mejor cuenta de acuerdo de aquello, ¿no? Que sucedió, entre otras cosas, pues por diferentes gestos, ¿no? y planteamientos que hay en el propio diseño, ¿no? Bastante como avanzado, ¿no? Es como muy raro, ¿no? No tiene apenas nada de conservador y eso pues me parecía como también muy extraño, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, 2 libros que, ya os digo, como para mí fueron pues eso, un, una inspiración importante para pensar, ¿no? En este trabajo. Entonces, bueno, pues en el 2014, cuando abdica Juan Carlos I y pues a las semanas realizan ya la proclamación de Felipe VI, pues bueno, básicamente una de las cosas que pienso es, hostia, estaría súper interesante dentro de mi imaginación, pues por qué no cerrar esta trilogía que de algún modo se abrió, ¿no? En 1975 y que casi como una elipsis con este último trabajo se pudiera como cerrar. Obviamente yo no podía a lo mejor ir a Televisión Española a meterme dentro a hacer las fotos, pero bueno, la habían hecho en directo, yo ese día lo que estuve haciendo fotos y luego además lo filmé para un poco como Fernando Nuño, ¿no? Tratar de metiéndome, dijéramos, en el mismo rol y en el mismo papel un poco que se metió él, poder a los días posteriores seguir haciendo fotos hasta generar un archivo importante de imágenes que
trazaran de modo cronológico un poco todo ese trabajo, ¿no? Y después con Eloy Jimeno, que un amigo diseñador que falleció el año pasado, bueno, pues nos pusimos a trabajar en el diseño del libro. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es ya bueno, pues la carpeta de diseño que me pasó Eloy, con la imprenta, con los links que estaban enlazados al InDesign, ¿vale? Como veis, pues son fragmentos, son fotografías de la televisión y bueno, pues están completamente pues con muchas veces los marcos, ¿no? que salían si no me podía acercar lo suficiente, pero con esa textura, ¿no? que también te da, en este caso, la tele. Y bueno, pues ahí lo que planteamos fue, desde todas esas imágenes, ponernos a trabajar un poco en la misma línea con la que se había trabajado pues, Fernando Nuño, ¿no? Y entonces nos pusimos un límite, en este caso el límite era hacer un libro que diera cierre en nuestra imaginación, por supuesto, ¿no? Un poco a esos dos libros que se inician en el año 75 y que supusiera, de algún modo, pues eso, de ese mismo tamaño y casi con la misma extensión, pues que fuera casi como un libro que se hubiera hecho a propósito, ¿no? Como para cerrar, ¿no? esta etapa. El título pues era Los últimos días vistos del rey, punto. El punto era muy importante porque, bueno, pues no tenemos acceso a la televisión española, pero además tampoco lo pretendíamos, era más como, bueno, pues una de las cosas que, pues bueno, que nos hacían funcionar un poco esa idea de poner el punto como para cerrar, ¿no? Una etapa. Y como veis, empieza el libro un poco... dijéramos que la narración es cronológica de cómo surge el evento, las primeras imágenes y cómo va avanzando la actividad del día, ¿no? Y luego lo que hacíamos básicamente era tratar de ir armando esas páginas, dándonos la libertad también que sentíamos que Fernando Nuño se daba, ¿no? Cuando estaba haciendo ese trabajo. Y entonces, pues, empezamos a trabajar y, bueno, pues una de las cosas que nos llevó un buen rato discutir fue qué hacer, ¿no? Con este fondo. Empezamos trabajando con un fondo blanco y al final una de las cosas que nos dimos cuenta era que no funcionaba, no terminaba de funcionarnos. ¿Y por qué? Pues no lo sabíamos muy bien. Pero en el momento en el cual le dimos dijéramos, embadurnamos todo el libro de esta capa verde, fue cuando de algún modo empezó a generar un nuevo encuentro en nosotros como este ensayo, ¿no? Y todas las cosas que estábamos tratando de plantear. Entonces, este verde croma, de algún modo, era una de las cosas importante para pensar sobre todo lo que pasa, ¿no? En estas ceremonias de poder, y es básicamente que es todo un decorado, ¿no? Que es todo una puesta en escena, ¿no? Está todo muy pensado para que haya también una imagen que como sabéis, pues al final se utiliza desde el poder, ¿no? Pues para poder dirigir y poder replantearnos formas de mirar el mundo. Y este verde de algún modo nos traía, ¿no? a esa cosa pues, del verde croma, ¿no? de estar dentro de un estudio de televisión y realmente hacer un libro pues, mucho más ácido, ¿no? Que volara de otro modo y que tuvieras otra sensación, ¿no? A la hora de meterte en el libro, porque todas las páginas estaban embadurnadas completamente en verde. Entonces, bueno, como veis, cada página de algún modo era una odisea y una cosa bastante única armarla, porque nos centrábamos en ella para resolverla y en función de lo que estaba pasando dentro de la imagen y de la cronología, cómo iba avanzando,
nos íbamos metiendo en cada una de estas páginas y las íbamos armando. Fue un trabajo realmente increíble. Yo con Eloy aprendí muchísimo. Con Pablo un poco fue como el que me inició en el trabajo, en el ensayar, ¿no? Con estas imágenes dentro del libro y pensar el libro como un espacio realmente de acción bien potente, que tiene sobre todo la fotografía para expandirse. Pero con Eloy lo que aprendí fue ya los entresijos interiores, ¿no? Que tenía un poco este oficio, ¿no? de quien diseña y de quien, como Eloy pensaba en activar los libros y en plantear una manera de ensayar con la imagen desde dentro con toda la libertad posible que pudiera, ¿no? Y que le pudiera dar también la persona con la que trabajaba. Entonces, bueno, yo la verdad es que fueron varios de los trabajos que hicimos, todos ellos siempre un gran aprendizaje o aprendizajes nuevos que iban surgiendo. Y en muchas ocasiones justamente por eso, ¿no? Porque los temas, cómo se tratan, cuál es la posición que tomas, cómo es el resultado, cómo son las texturas, pues al final van sumando bastante a la toma de decisiones, ¿no? que tienes que ir tomando, ¿no? A propósito de, pues bueno, de ir armando ¿no? En este caso la secuencia, ¿no? de un trabajo en forma de libro. Y bueno, pues el libro la verdad es que también es muy sencillo desde el punto de vista de que a nivel de secuencia no nos llevó un mayor problema, era básicamente, pues, como veis, ¿no? O sea, seguir la secuencia. Sí que es cierto que a lo mejor a la hora de hacer las fotos, pues no sé, me tiré una semana durante 8, 9 o 10 horas al día fotografiando y viendo una y otra vez, ¿no? Como esas 8 horas de vídeo. Entonces, al final también eso, de algún modo, es muy interesante para poder como meterte dentro de toda esa atmósfera, ¿no? Que supone la gestión y el uso de la imagen por parte del poder. Y bueno, pues simplemente con una cámara, en este caso fotográfica, era muy importante. Me interesaba la cámara para, bueno, no tener que hacer una captura de pantalla, sino la cámara que me supusiera al final pues bueno, una textura que acabara acercando también todo este ensayo, toda esta serie, al trabajo que también hacía Fernando Nuño, ¿no? En las fotos de Fernando Nuño, de estos dos libros anteriores, también se percibe toda esa textura, ¿no? que hay entre la televisión, ¿no? En este caso a través del negativo, de la cámara de fotos, pero que hay entre la televisión y la propia cámara. Entonces, bueno, me parecía también otra forma, como un poco supuso también en Censura, de trabajar sobre y cuestionar y generar una reflexión también crítica de cómo se pueden contar las cosas o cómo el fotoperiodismo las cuenta, ¿no? Entonces, tampoco es que eso hubiera sido una intención que yo tuviera, ni mucho menos, pero sí que surge, ¿no? O sea, es una cosa que sin querer surge y te chocas con ella y, bueno, pues luego también se desarrolla, ¿no? Y crece. Y bueno, pues aquí al final del libro, una de las cosas que se hicieron fue, pues bueno, traernos también, pues un poco, siguiendo un poco la misma tónica y la misma idea de trabajo de los otros dos libros, que habían también como una relación por capítulos, pues traernos también nuestra propia relación de capítulos para, ¿no? Para este trabajo. Y bueno, pues la verdad es que esta cosa del libro completamente verde era bastante interesante. Y luego, pues bueno, cosas como esta, que ya fueron como cosas bastante interesantes dentro de las soluciones que aportó Eloy al diseño, que fueron, pues bueno, coger la portada, que esta fue una de las cosas que hizo como al principio. De hecho, por eso esta imagen la tengo aquí siempre guardada al principio de la carpeta para acordarme de un poco lo que supuso, ¿no? Y que fue ver clarísimo cómo teníamos que empezar a trabajar cuando Eloy tuvo esta idea de plantear esta portada, ¿no? Y de girarla, ¿no? Y de que tú tuvieras esta lectura posible, pero estabas leyendo, ¿no? Las letras al revés y de repente, para empezar a leer el libro tenías que empezar a leerlo así. Si lo empezabas a leer el libro así, realmente el libro te salían todas las páginas al revés, ¿no? Entonces era también, pues bueno, otro gesto muy sencillo, pero que fue súper importante para, pues bueno, pues para empezar, ¿no? a trabajar para empezar a trabajar ya con todo ese material y volcarlo, ¿no? en el libro. Y bueno, pues
este trabajo lo que pensamos fue que como estos dos libros se habían vendido en los kioscos de un modo popular, ¿por qué no podríamos también hacerlo igual, ¿no? En el kiosco popular contemporáneo. Entonces, una de las ideas que surgió fue la de preparar una campaña de Berkami y que, bueno, pues a través del crowdfunding, pues se vendieron los libros. Aquí tengo algunas cosas que os podría enseñar un poco de lo que fueron la campaña, pues ya sabéis, tienen que hacer recompensas y bueno, todas estas cosas. Tampoco yo que sea muy fan de todo esto, pero bueno, se tuvo que plantear y se planteó, pero bueno, la idea fue pues eso, que podías comprar el libro y luego pues había también un laboratorio y diferentes libros que se podían comprar si querías también como pues por alguna editorial y se le podía poner el sello y bueno, pues esto fueron las serigrafías que hice y que acompañaban un poco pues esas recompensas. Y bueno, pues una experiencia la verdad es que súper interesante porque, bueno, pues una manera diferente, ¿no? De plantear la circulación, la difusión de una publicación. Yo nunca la había trabajado y esta fue la primera vez porque después de hacer Censura, que fue un libro que autopubliqué, hice otro que se llamaba Dossier Human, que también lo autopubliqué. Y a posteriori, ya un poco viendo en muchas ocasiones lo que suponía el tener material en todos estos libros, ¿no? En casa, ¿no? Guardados, pues de repente en Tauromaquia, que fue otro libro que hice antes de este, lo hice a base de fotocopias y fue súper interesante porque, bueno, se realizaban los libros en directo, pero o sea, no se generaba ningún tipo de stock, ¿no? Es decir, se hacían ejemplares en directo y se vendían a precio de coste. Entonces, eh, eso fue también un poco mmm, inquietud, ¿no? O motivación para mí para enfrentarme en este caso a otra manera de hacer un libro, ¿no? Que no, un poco es lo que me he ido marcando, ¿no? Cada uno de mis proyectos, la verdad es que siempre intenta no vas a encontrar muchas cosas parecidas, ¿no? Entre uno y otro. A propósito de si piensas en las formas o si piensas en la forma de cómo se ha producido, en cómo se ha gestionado, ¿no? En fin, a través de los materiales, de la relación con, ¿no? Con la venta del libro, si sucede y demás, ¿no? Sino más es como en cada uno de los trabajos intentar estar casi al servicio de lo que pide el propio trabajo en sí y poder responderle, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido como, por decirlo así, importante pues bueno, para mí también el poder en cada uno de los trabajos estar al servicio, ¿no? De lo que piden, porque me ha hecho aprender bastante, ¿no? Bastantes cosas que no solamente han sido las que a mí me han interesado y por mis narices tenían que ser, sino escuchar y tratar de adaptarme a todas las situaciones, tratar de atenderlas y en ese momento pues poder enfrentarme, ¿no? Por decirlo así, a componer, ¿no? Esa difusión, esa producción y al final esa gestión, ¿no? Que se va a hacer del trabajo. Tanto en este trabajo como en Tauromaquia hice un par de pelis porque, bueno, primero me apetecía bastante el enfrentarme un poco a trabajar con la imagen en movimiento y en este caso lo que había era una cosa que me fascinaba yo y era el tema de que, bueno, pues a diferencia de lo que había sucedido en los trabajos de Fernando Nuño, es que en este caso, en el 2014, teníamos bastantes imágenes aéreas, ¿no? Es decir, había un helicóptero sobrevolando todo el rato Madrid y filmando y ofreciendo, obviamente, emitiendo en directo a través de Televisión Española, pues sí, en directo toda la situación, ¿no? La llegada de los coches, la llegada del rey, en fin, toda la preparación y demás, ¿no? Entonces, a mí me pareció como fascinante un tipo de imagen, la imagen esta cenital, aérea, ¿no? Que no se tenía, ¿no? En estos dos libros anteriores. Entonces, además de ser para nosotros, dentro de la edición del libro, porque yo hice bastantes fotos y para él también fue como fundamental,
trabajar, ¿no?, sobre esa imagen cenital que se va repitiendo a lo largo del libro y genera como un contraste súper interesante a cuando bajas a tierra y tienes otra lectura diferente de esa realidad, pues fue montar una peli. Y lo que hice fue cortar de las 8 horas todos o sea, quedarme solo con los fragmentos de vídeo donde se estaba ofreciendo una imagen cenital, ¿no? Y iba enlazándolos, ¿no? Y entonces es un vídeo que dura unos 15 minutos y que básicamente todo el rato estás viendo lo que sucede a lo largo de todo ¿no?, de toda la proclamación, pero solamente con las filmaciones que tenemos aéreas, ¿no?, del helicóptero. Bueno, entonces podéis verlo con más calma si queréis en mi canal de YouTube, que tenéis como está todo colgado ahí, lo podéis ver. Y bueno, pues era esto, ¿no?, básicamente, ¿no?, como trabajar esta idea de la imagen aérea, de casi pues esta cosa de la perspectiva, ¿no?, de la fotografía en perspectiva que, bueno, pues que tanto nos ha cambiado, yo creo, en estos últimos años nuestra forma por un lado, de ver los acontecimientos, pero luego también, por otro lado, pues bueno, de reconocernos en otros niveles, ¿no?, en otras relaciones, ¿no?, con, con la realidad. Y bueno, pues lo mismo, antes un poco lo que os decía, ¿no?, estos dos libros que fueron como importantes y que de algún modo para mí como suponían ese cierre, ¿no?, y que fueron básicamente pues la ayuda, la inspiración para, cogiendo esa forma y cogiendo esa dimensión y cogiendo sobre todo esa inspiración desde el diseño y desde la actitud, ¿no?, que Fernando le pudo meter a pensar estos libros, pues quedarnos con varias de las cosas que nos parecían interesantes y tratar, pues como veis, ¿no?, de llevar todo eso a este mismo, ¿no?, a un libro que trata de cerrar estas dos piezas. Y bueno, luego, como os enseñaba antes también, cómo pueden crecer, ¿no?, este tipo de trabajos, si se ponen en relación con otros, en este caso a través de una exposición. Bueno, este trabajo también, como os podéis imaginar, en España, igual que Censura, nunca se ha podido ver, y por eso pues hice una exposición en Francia y luego se hizo otra en Perú, en Lima, pero, en fin, aquí pues la verdad es que no ha circulado apenas, ¿no? Pero bueno, pues sin más, ¿no? O sea, son cosas que pasan, que yo tampoco, ¿sabes? Tampoco es que tenga mucha intención en este caso de exponer ni de mover, sino más bien para mí una de las cosas que quedaron como, o que tenían como un motor y sentido el ensayar sobre la imagen y el poder, a propósito en este caso de la monarquía, pues fue una cosa que hice, que, no sé, que se resolvió y que gracias a estos dos libros como que se pudo sintetizar de un modo también como, y concentrar de un modo bien interesante, ¿no?, para mí, y en un formato de libro que al final es un poco lo que está circulando y creo que algo que queda mucho más, con mucho más pozo que al final esto, ¿no? Porque bueno, al final esto pues es en fin, una castaña, ¿no? Pero al final pues sí, esto pues me lo devolvieron y lo tengo en casa y entonces pues tampoco me lo voy a poner en la puerta, ¿no?, de momento. Entonces, bueno, en cualquier caso, sí, se puede volver a utilizar, pero también es como, no sé, el libro me parece como un espacio súper interesante, la publicación, ¿no?, para, en este caso, ensayar desde la fotografía y poder compartirla, ¿no? Y es un poco lo que se sintetiza en este trabajo, ¿no?, en The Cage, que además ahora después os comentaré también un poco cómo se expande y cómo crece. Ese trabajo es un trabajo colaborativo que nace desde un taller que me invita Alejandro Acín, que es un amigo que vive en Bristol y que tiene una organización que se llama ICE Visual Lab y que, bueno, pues básicamente lo que me planteó fue el hacer un taller que fuera un taller colaborativo en el cual se pudiera, por un lado, generar una serie de dinámicas que a través del encuentro de diferentes personas con un tema muy concreto que era visualizar la crisis de la vivienda, que, bueno, pues que afecta bastante a Londres y en este caso a Bristol, y que además Alejandro, con la relación que tenía
respecto a este tema con asociaciones y demás de allá, lo veía como bastante interesante el poder abordarlo. Y a mí también me parecía muy interesante, entre otras cosas, porque no hubiera sido un tema que a lo mejor yo hubiera elegido, sino ya en este momento, ya muchos de mis trabajos o de trabajos en los cuales me embarco ya no pasan única y exclusivamente por lo que a mí me apetece experimentar, sino más bien poner al servicio todo lo que conozco y todo lo que sé hacer y mis procesos y mis maneras de pensar sobre los conceptos y el contexto y demás y la imagen y poder, pues eso, ponerlo con un grupo de personas y poder abordar desde ahí pues otra manera, ¿no? de contar las historias y de pensar en ellas y de compartirlas y de que una voz única pues un poco también se vaya dinamitando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues esta experiencia de taller nace pues en el 2008. Aquí, como veis, algunos documentos que suelo trabajar también mucho, pues cuando esto es un poco el tipo de documento con el que suelo yo trabajar. O sea, es básicamente pues documentos de las bases de lo que estamos trabajando y luego ya pues los planes, ¿no?, que tenemos. Esto es como, yo soy así de seco es esto, ¿no? Y luego ya pues llega el diseño, llegan otras cosas, ¿no?, más adelante, pero un poco este asunto es el que mueve, ¿no?, un poco en crudo, ¿no?, todo el tema. Y bueno, pues este taller, una de las cosas que surgió fue el trabajarlo con... A ver, pues aquí. El trabajarlo a través de, en este caso, una plataforma que nos pudiera a todos involucrar, ¿no? Entonces decidimos armar un drive que además es, como veis, ¿no?, ha crecido bastante desde este primero y que es un poco donde fuimos guardando pues, todo el material con el que trabajar. Por eso tampoco esta carpeta o el archivo de The Cage, pues yo lo tengo como todo lo que se generó, ¿no?, guardado, ¿no? O sea, lo tengo pues aquí, está en otros discos duros, es decir, tampoco es una cosa que me preocupe mucho, ¿no? Es decir, una vez se acaba un proyecto, para mí ya pasa una etapa, ¿no? Y entonces, pues bueno, si ahora está aquí, os lo puedo compartir para que un poco veáis las estructuras a través de las cuales trabajamos, pero sin más, ¿no? Es decir, aquí, pues como veis, era todo el archivo que generamos a través, por un lado, de imágenes que nosotros íbamos sumando, pero luego además también pues, de informes, libros antiguos que nos cedieron Archive of Modern Conflict, Timothy desde Inglaterra, desde Londres, y la biblioteca de la Fundación Martin Parr, que también nos cedió algunos, y que versaban sobre la crisis de la vivienda, que no solamente se vivía en aquellos momentos en Inglaterra, sino que se había vivido en otros momentos, ¿no? Entonces, un poco hacer una especie de recordatorio, ¿no?, de reminder, ¿no?, como nosotros le llamábamos. Entonces, bueno, pues básicamente lo que trataba el taller era, por un lado, de juntarnos en Bristol, en la Universidad de Bristol, que nos dejaron todo el espacio de la sala, una última sala que había allí en la sede de la universidad, donde pudimos estar, no sé si fueron como 4 o 5 días, pues por un lado con todo ese material fotocopiándolo, trabajando en base a fotocopias, y con las fotocopiadoras pues tratando de ir armando pequeñas series que fueran dando cuenta de las ideas, ¿no?, que surgieron pues, en una primera etapa, ¿no?, donde nos pusimos a pensar sobre qué queríamos hablar, ¿no?, qué partes interesantes, qué parte de interés, en qué partes que les interesaban a cada uno de los participantes podíamos abordarlo, por un lado desde la imagen y por otro lado también desde la propia práctica, ¿no?, ya con la fotocopia. Entonces, el motor del taller era generar todo ese material con la intención de generar una publicación colaborativa, ¿no?, una publicación que se pudiera hacer entre todos y que también todo el grupo
pudiera entrar en la toma de decisiones de la edición y de la producción y demás, ¿no? Entonces, bueno, pensamos en un soporte muy sencillo, que era un sobre negro que estaba serigrafiado y que después pues simplemente contenía las imágenes, ¿no? Entonces, las imágenes, no sé si acabaron siendo unas 100 fotos. Estas fueron un poco todo el brainstorming que se hizo en los primeros días para un poco definir entre el grupo los temas a tratar, un poco como generando ese índice, esos capítulos. Y luego también invitábamos a diferentes personas involucradas en, por ejemplo, este chico era Tom de Anchor, una asociación que se encarga de, bueno, pues de hacer visible toda la problemática que hay sobre todo en Bristol pues bueno, con las viviendas que no permiten arreglar, ¿no? Entonces, las condiciones en las que se vive son bastante lamentables porque se te rompe, por no sé, X, ¿no? O sea, por ejemplo, la bañera y no te lo permiten arreglar, ¿no? Entonces, la idea es un poco que te agotes de estar en esa vivienda, te vayas justamente porque ya tienen, bueno, pues todo un plan urbanístico para lanzar, ¿no? Y bueno, pues con esa publicación, otra de las cosas que queríamos hacer o que hicimos al final fue en colaboración con la gente de People Republic of Stouffcroft, que tienen un muro súper guapo allí como este, que veis acá, es una asociación que se encarga pues una asociación de grafiteros y de personas que pues, desde el arte, ¿no? Hacen diferentes acciones y colaboran con diferentes grupos haciendo graffiti y demás, pues tienen esta pared que cada mes se la dejan a diferentes personas para que puedan como lanzar ahí pues su propuesta, ¿no? De graffiti o de lo que sea. En este caso les encantó la propuesta y lo que hicimos fue pues al final del taller con la publicación, desarrollar la publicación en esta pared y de algún modo la publicación también nos servía para armar un graffiti, ¿no? O sea, las letras al final, aquí pone Cage, las letras un poco pues nos sirvieran para, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Perdón, las páginas de esa publicación nos sirvieran para armar la propia la tipografía, ¿no? Entonces, bueno, también fue súper interesante este trabajo porque, bueno, pues fue una experiencia única en la cual pues surgieron temas súper interesantes que se pudieron abordar, que además la fotocopia les hacía, creo que, bastante justicia, ¿no? Por un poco esa cuestión pues proletaria que tiene, ¿no? Al final, ¿no? O sea, no entiende de megas, ni de megapíxeles, ni de todas estas cosas, ¿no? Que tienen hoy las cámaras, que pues te compras una cámara y muchas veces hay muchas personas que están más preocupadas por los megapíxeles que tiene que por otras cuestiones. Y fue pues un poco dijéramos, lo que sucedió, ¿no? Que a través de esa publicación y después esa publicación pudo como expandirse y concentrarse también en el espacio público, pues la verdad es que se generó una experiencia súper buena con Alejandro en este caso y nos animamos a poder replicar de nuevo esta idea de The Cage, ¿no? Poder seguir aplicando The Cage. Una de las ideas principales era esa intención, ¿no? Que tenemos también de liberar archivos y pasarlos por la fotocopiadora, que de algún modo también, bueno, pues se queda ahí en un limbo de los derechos de autor bien interesante, porque al final, como sabéis, una fotocopia al final tan, ¿cómo es la palabra? Tan degradada no sería, pero como tan, sí, como que no es, ¿sabes? Una fotocopia al final como que no tiene ningún tipo de valor. Para nosotros lo tenía todo, ¿no? Entre otras cosas por superar esa cuestión de los derechos de autor, entre otras cosas porque una fotocopia no es lo mismo. No, aunque sea una fotocopia de una imagen, no es la imagen, es una fotocopia de la imagen. O sea, es otra cosa. Y hay hay muchas diferencias, entre otras cosas, entre esas imágenes y además entre fotocopia y fotocopia. Es decir, que si tú sigues fotocopiando la misma fotocopia, al final siempre van a haber matices que van a hacer que la propia imagen nunca va a ser igual. Entonces, bueno, pues esta es la publicación, como estáis viendo. También una de las cosas que nos pasó súper interesante fue que el equipo de trabajo era bien
venía de trabajar con diferentes disciplinas, ¿no? Desde el diseño, el graffiti, la fotografía, el cine, ¿no? Entonces eran como diferentes inquietudes, diferentes maneras de abordar la imagen y todos centrados en la fotocopiadora como ese punto final, ¿no? A partir del cual íbamos a generar esa imagen. Y entonces, bueno, pues fue como muy rica la experiencia y, como os decía, ¿no? Tan interesante que al final Alejandro y yo nos juntamos después de acabar todo esto y se nos ocurrió la idea de preparar, pues bueno, esta misma cosa, ¿no? De poder juntarnos con más personas, poder generar una publicación que no tenga una única voz, ¿no? Sino que haya muchas más voces pudiendo hablar, ¿no? A partir del ensayo que supone el trabajar en una publicación con imágenes y que también tuviera una parte dijéramos, de acción en el espacio público, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue armar una web. Bueno, armar una web, no, la web la armamos luego, ¿vale? Que esté aquí, le podéis echar un ojo, se llama enterthecage.net. Y una de las cosas que teníamos como idea, pues eso, era un poco partiendo de esa idea de colaboración y entendiendo y trabajando también siempre en base a archivos visuales y que suponen básicamente para nosotros experimentar, ¿no? sobre la documentación que ya existe y darle una nueva vida, ¿no? En este caso a las imágenes que ya existen, ¿no? Pero que a lo mejor están dormidas, ¿no? Un poco como las semillas, ¿no? Al final una semilla puede estar dormida varios años y la puedes activar para plantarla ¿no? Y que te crezca una planta, ¿no? Y bueno, pues todo eso además juntado con la idea de poder corresponder a través de esa energía que se le pueda meter a estas situaciones, pues en una publicación, ¿no? Experimental y que podamos también activar, ¿no? En el espacio público este tema, ¿no? Y ahora actualmente estamos también trabajando con las plataformas digitales. O sea, estamos creando también una plataforma digital de trabajo. Y bueno, pues aquí en la web lo que podéis ver, ese fue el primer trabajo que se hizo de Visualizing the Housing Diffusion. Y aquí, pues bueno, podéis ver un dossier que también hemos puesto un poco con todo el material, ahora os lo enseño que lo tengo en la carpeta. Y bueno, pues algunas de las imágenes, como habéis visto antes, pero bueno, aquí hay una selección, ya sabéis cómo funciona esto de las webs. Pero podéis echar un ojo para ver otros proyectos como Civil Press, que es un proyecto que hicimos en Nepal en 2018, también junto con la gente de Photo Kathmandu y como Fixer Rohan Thapa, desde su Nepal Point Center of Photography, y que a través de la Universidad de Kathmandú pues también les pareció súper interesante y pudimos como compartir esta experiencia con un grupo de estudiantes con los cuales también hicimos una publicación experimental y una acción pública, ¿no? Aquí tenéis la publicación, que fue un periódico, del cual se hicieron 1000 ejemplares y se repartía los días que se hizo público y se difundió el trabajo y que, bueno, pues que también en base a fotocopias se trabajó, ¿no? Y bueno, pues nada, echar un ojo si queréis, para tampoco demorarme aquí mucho y poder pasar así a hacer algún comentario. Podéis tener ahí como más cositas que podéis echar un ojo de lo que se ha hecho con The Cage. Y por último, nada, enseñaros esto como básicamente luego al final lo que queda de esto, ¿no? Este fue un proyecto que también se realizó a través de un programa que se llama el PICE, que es como de AECID para ayudas a movilidad y bueno, pues luego pues las memorias, ¿no? Que se tienen que preparar del proyecto, en fin, todas estas cosas que al final, bueno, pueden ser como de sudar la camiseta, pero a mí tampoco me disgustan tanto, ¿no? Yo estudié ingeniería industrial y un poco el mundo de esta parte un poco más técnica, pues también me parece como, no me encorea demasiado, ¿no? Dentro del proceso de trabajo. Y bueno, luego ese ensayo, este documento que os decía del dossier que hay ahí, por ejemplo, es otra de las cosas que estamos haciendo con The Cage. Podéis encontrarlos en la web y podéis descargaroslos, pero cada uno de los proyectos hemos básicamente puesto en abierto todo de lo que va, ¿no? O sea, por un lado,
los textos iniciales, también hacemos como una especie de radiografía, ¿no? de cómo hemos trabajado el archivo, en este caso pues a través de fotos aéreas, de fotos de bathhouses, online fotógrafos hemos sacado, informes oficiales, documentos, mapas, periódicos, en fin. Todo el material este que habéis visto antes en el Drive, ¿no? Y bueno, pues un poco como esa memoria con los materiales con los que trabajamos también internamente y los textos, ¿no? que surgieron y un poco todo lo que ha dado de sí, ¿no? cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, son documentos que no pretenden ser nada más que esto, incluso luego unas encuestas, ¿no? que después nos obligaban a hacer, que están por aquí, ¿no? Es como las respuestas, ¿no? del taller. Y bueno, simplemente pues eso, ¿no? Como compartirlo para que veáis un poco también en muchas ocasiones los resultados, pues que no son única y exclusivamente hacer una publicación, sino también este otro tipo de resultados que también me parecen como interesantes, compartirlos sobre todo para cualquiera que que pueda interesarle todos estos procesos, pues los tenga ahí y sepa un poco cómo manejarse. Y luego, bueno, en este caso, esta publicación, pues lo que hicimos creo que fueron 100 o 120 ejemplares. Y nada, todas las ventas fueron destinadas a este chico, al Tom, este que os decía, de la asociación de Anchor, para que siguiera currando. Y bueno, pues no sé, o sea, fue una decisión que se tomó en el grupo y esto pues también son a veces como situaciones que a lo mejor no te planteas en un inicio y que cuando llegan pues también, joder, son súper bienvenidas y llevan siempre al proyecto a otros niveles mucho más humanos, donde pues al principio cuando estás tú solo pues sí, los pueden tener, pero bueno, siempre sintonizándolos con los demás pues se puede llegar a otros territorios, ¿no? Y bueno, pues no sé, eso ha salido todo de aquí, pero ya os digo, antes de llegar aquí estuvo como en una carpeta seguramente vacía o con muy pocas cosas, ¿no? Como un documento. Y a partir de ahí, pues bueno, han ido creciendo y como veis también en esta última de The Case, pues ya el propio proyecto en sí se ha convertido, ¿no? Dijéramos, en un espacio de encuentro con Alejandro, que además estamos sumando más gente, como estamos trabajando también con una chica argentina que se llama Camila Keburgian. Y bueno, pues yo creo que también la idea de The Case es que siga creciendo, ¿no? Que siga expandiéndose, ¿no? Un poco esa disolución de la autoría que también quería como resaltar, ¿no? Por decirlo así, en este tema, ¿no? El hecho de que también me interesa bastante, y sobre todo en los últimos años, cómo he ido recorriendo un poco esa idea, ¿no? de la autoría, ¿no? Hasta una autoría que ya se disuelve, ¿no? Me siento muy cómodo en estos últimos trabajos. Tendría muchos más también, si metéis en mi web podéis ver, pero donde se expande, me difumino más bien con el grupo, a pesar de que en muchas ocasiones tengas como, no sé, como surja, ¿no? Como una idea que puedas tener y que la compartes con los demás y a partir de ahí se crece, o proyectos a los que te sumas, ¿no? Para poder seguir expandiendo un poco las ideas de ese grupo, ¿no? Entonces, un poco esa preocupación me interesa bastante en los últimos años y un poco creo que The Cage puede ser casi como ese germen, ¿no? De un poco lo que podríamos hoy ver en otro tipo de trabajos. Bueno, muchas gracias y espero que se haya Perfecto. entendido todo. Y Muchas gracias, Julián. Ha sido maravilloso, de verdad. Estamos todos aquí como súper concentrados y escuchando casi más de una hora. Muchas gracias, de verdad ha sido súper detallado, súper exhaustivo. Muchas gracias. De momento nadie ha pedido la palabra o nadie ha como levantado la mano. Como si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna pregunta, incluso si alguien le da vergüenza como hacerla de viva voz, si la quiere escribir en el chat y yo o la hago yo o Julián mismo la lee y esto, pero si no, yo tengo unas cuantas preguntas y unos cuantos temas que me gustaría que comentaras. El primero es esa utilización del verbo ensayar que has usado muchas veces durante la presentación y que me parece muy interesante y no sé si podías
más que aventurarme yo a definirlo y a ver cómo lo usas, me gustaría si nos puedes contar tú un poco más por qué usas ese verbo y en qué sentido lo usas y por qué crees que es el adecuado para hablar de tus imágenes en libros y en publicaciones y en muestras. Pues básicamente porque me siento siempre como en un ensayo constante. O sea, creo que la vida en sí es un ensayo de no sé qué demonios, pero en cualquier caso, eh, quizá a lo mejor esto es un poco como lo que también he vivido en mi formación como ingeniero, ¿no? Yo estudié ingeniería industrial y creo que ensayar lo que se plantea ¿no? en un proyecto, ¿no? En un escrito, en una teoría, ensayarlo, ponerlo en práctica al final, creo que es donde realmente pues, en el hacer puedes aprender, ¿no? Algo, ¿no? de eso. Entonces, a propósito de las fotos, me gusta pensar en el ensayo con ellas, entre otras cosas porque cada vez, como os decía un poco al final, la idea de autoría como que me interesa también como que se vaya disolviendo, ¿no? Que se vaya, ¿sabes?, desintegrando. Entonces creo que, como tampoco en muchas ocasiones trabajo con mis propias imágenes, ¿no? Que si no me pongo un poco a pensar en cómo poder poner a circular otras imágenes, ¿no? Que ya existieron, creo que el ensayo me permite meterme con muy poco prejuicio en ello, ¿no? Porque me permite meterme en un territorio, probar y ver si funciona o no funciona, ver cómo me afecta, qué efecto tiene, ¿no? También un poco eso me interesa bastante, ¿no? Entonces creo que en ese ensayo no solamente es como llegar a un lugar donde se concluya, se puede llegar a una conclusión, pero me interesa el espacio de trabajo más abierto, ¿no? Con las imágenes. ¿Por qué? Porque, pues, no sé si lo comenté antes, pero en muchos proyectos hay cosas de otros, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se van entremezclando unas con otras. En muchas ocasiones, gracias a ensayos, ¿no? O a pruebas que se hicieron en otros momentos que no funcionaron, ¿no? Por a lo mejor porque la forma y el contenido no funcionaban. Entonces, esa idea de ensayar siempre la tengo muy presente por eso, ¿no? Justamente, porque creo que me abre un territorio a pensar con las imágenes, a sentir las imágenes muy diferente al que me puedo poner si me pongo en el modo fotógrafo, ¿no? Que me parece un rollo. O sea, un rollo me refiero a un rollo respecto a las limitaciones que me ofrece, ¿no? Uh-huh. Para pensar en esto. Parece que, muchas gracias, Julián. Parece que hemos conseguido levantar una mano. Emiliana, cuando quieras. Vale, hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias, antes que nada. Y es una pregunta bastante específica la que tengo. Has comentado que tanto tu proyecto de censura como el de Los últimos días del rey no se habían expuesto en España. Hemos visto ya varios casos de obras que tocan temas parecidos que han sido o han causado gran revuelo o han sido directamente eliminadas de exposiciones. Tenía curiosidad de si había sido algo que había salido, como que no había surgido la posibilidad simplemente, o que habías como directamente encontrado trabas para hacer que eso fuera posible. Pues sí que ha habido posibilidad y cada vez que ha aparecido, hostia, se ha ido cayendo como un de castillo de papel. Vale, Y vale. hay una que le tengo mucho cariño a una cosa ahí como que sucedió, que fue en Barcelona. Uh-huh. Y fue en una exposición que se hizo en el 2016 Voy a compartir un momento la pantalla, si os parece, y así te enseño sobre la web. Yo creo que será un poquito más efectivo, creo, que conversarlo. Y bueno, la cosa es que en el 2016 Natasha Cristia, que era la comisaria de Dogfield, un festival que se hace en Barcelona, me invitó a participar con censura en el proyecto, en la exposición de mitos de un futuro próximo dentro del marco de Dogfield, que era, bueno, pues una exposición de 3 que se desarrollaba sobre la idea de repensar Europa, ¿no? Europe Lost in Translation se titulaba. La cosa es que se presentó censura, en principio iba a ir para el BOR, el centro del BOR, y ya teniendo los planos y todo, nada, como lo cancelaron. Entonces, esta Natasha, en lugar de decir, bueno, pues
no puede ser. Out dijo, no, me interesa pues ver y valorar los últimos días del rey. Y entonces lo propuso, en este caso para Santa Mónica, y tampoco fue. Entonces la cosa fue que un poco ella me dijo, mira, te voy a pasar el documento que estoy trabajando yo, interno, mírate todas las personas que hay o sea, cómo está planteada la Expo, y plantéame lo que quieras, ¿no? Y entonces para mí fue súper interesante porque surgió este proyecto, ¿no? Surgió esta idea, que es un proyecto que se llama Unidad Didáctica Experimentación Europea, y que surge como un espacio para reflexionar y crear al final una visión, en este caso de jóvenes y adolescentes, sobre lo que es Europa para ellos, ¿no? Y me parecía muy apropiado porque si el festival, y en este caso el marco de la exposición era para repensar mitos de un futuro próximo, pues de repente, claro, se habían olvidado, bajo mi punto de vista, de poder darle la voz también a los más jóvenes, que además, por norma habitual, no se la pide nadie, ¿no? Y entonces, nada, yo pensé en una especie de laboratorio la idea era una unidad didáctica que a través de diferentes ejercicios se pudiera trabajar con este grupo de jóvenes, bueno, con varios grupos de jóvenes, tuvimos como 8, y que bueno, pues se armó, pues eso, unos días, como unos meses antes, un laboratorio súper intensivo en el Spy Lab de Santa Mónica, donde a través de 3 ejercicios diferentes les planteábamos, pues por un lado, como habéis visto en las primeras imágenes, ¿no? En estas de aquí, ¿no? Llegaban todo el grupo y lo primero que llegaba al grupo era como súper imaginaros, ¿no? Llegan súper emocionados, emocionadas, han salido del aula, se encuentran en un sitio diferente, en Barcelona, en las Ramblas, tal, ¿sabes? Como fuera de clase. Y sí, sabía que iban a hacer una especie como de taller donde la idea era, ¿no? que aportaran también su visión, ¿no? Y su voz sobre la Unión Europea. Y bueno, la cosa fue que llegaban y yo lo primero que hice fue, una vez se sentaban, darles 5 minutos para que dibujaran el mapa de Europa en un folio en blanco, ¿no? Y entonces ahí de algún modo se agotaron las sonrisas, ¿no? Es decir, a los 5 minutos ya era como iban mirando entre todos y iban diciendo, vaya, ¿qué es esto, no? Que sabemos realmente, que sabemos de Europa, ¿no? Y bueno, esto fue súper interesante. Luego les pasamos otro, bueno, mirar las caras, ¿no? De los jóvenes que cuando acababa esto, ¿no? O sea, estaban con los brazos cruzados, como medio enfadados, ¿no? Y luego les pasábamos un mapa que, bueno, es este de aquí delante, que es el de Unión, ¿no? División Política sin Nombres, Europa, para que pusieran los nombres de los países que conocieran. Y luego a partir de ahí, pues yo preparé una biblioteca, pequeña biblioteca de libros de fotografía pues, sobre temas sobre Europa, ¿no? Que pensaran Europa a través de diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces los mostré y les pusimos a su disposición, no sé si fueron como, no sé, bueno, un montón de periódicos, no sé, miles de periódicos o centenares de periódicos, para que pudieran, a través de las imágenes que se habían ido publicando dentro de Europa, dentro de estos periódicos, pues se pudieran, utilizando el collage y sus propios dibujos y lo que quisieran, pues que lanzaran su mensaje, ¿no? Entonces, con todo este material, además de un último ejercicio que era filma durante 1 minuto en tu entorno más cercano situaciones que te recuerden ¿no? a esta idea de estar repensando Europa, pues surgió un aporte, ¿no? A esta exposición que era, pues bueno, la voz de todos estos jóvenes opinando sobre lo que se venía, ¿no? Ya en aquel momento. Entonces, pues bueno, sí, de algún modo, creo que a veces el tener una contra así, pues no se activa otras maneras de, ¿no? Yo tampoco soy muy propenso a meterme en líos, ¿no? Es decir, yo sé muy bien lo que hago, soy muy consciente todo el tiempo y ya está, sin más. Es decir, yo no me voy a... Es que me da igual si no se expone, es que tampoco es mi objetivo exponerlo, ¿no? O sea, si surgen, pero también hay otras maneras de activar esto, ¿no? Muchas otras, ¿no? Claro, claro. Y muchas otras maneras de compartir. Pero bueno, sí, ¿no? Como además esto, ¿no? Pueden surgir, gracias a los rechazos, pueden surgir oportunidades y un poco también lo que me interesa es eso, ¿no? Cómo convertirlas, ¿no? En otras maneras, en otras formas, ¿no? Bueno, gracias.
A ti. Perfecto. No sé si os parece, Julián, a mí me gustaría seguir hablando hasta el infinito, son a las 8:30, no sé cómo vamos de tiempo, eso sí que haría. Julián, tú también, no sé qué teníamos previsto, sobre las 9, ¿era? ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, sí, claro. Yo por mí Vale, sí, pues vamos. Sí. te voy ¿Y a las hacer hay? una que me la puedes responder muy rápido o muy largo, depende de esto, pero me interesa, voy a jugármela, a esperar que sea corto y a poder hacerte otra, que es esta utilización que haces a veces de la palabra régimen. No sé si tiene que ver con Rancher y su reparto de lo sensible y sus regímenes de la visibilidad y todo eso, o si tiene otros motivos y si nos puedes hablar de ello. Pues sí, uno de los de las personas que sí que una de las personas que me han influido bastante es Regis Debray, ¿no? Y todos estos regímenes que planteaba. Y esa palabra, por ejemplo, siempre, ¿no? Como que la he tenido muy presente. Y casualmente, cuando estuve trabajando con el trabajo de los últimos días vistos del rey, uno de los capítulos se llamaba régimen visual y surgió mientras estaba haciendo el trabajo, ¿no? Que era como pensar en el régimen también, como ya no solamente en estos regímenes, ¿no?, de lo escópico, sino también en lo que supone la acepción de palabra régimen acoplada a la cuestión militar, ¿no? Y por ende muchísimas otras más acepciones que se pueden traer, ¿no? Entonces, me gusta también como en muchas ocasiones el uso y el juego de las palabras pueden abrir un abanico de maneras de pensar sobre eso que traes y muy interesante. Es otra manera de ensayar también, ¿no? Es decir, o sea, yo soy muy meticuloso con el uso que hago también de las palabras, de los títulos, ¿no?, de los proyectos, en fin, de todos los detalles que puedan sumarse, porque creo que, sobre todo con la riqueza que creo que tenemos en el castellano, puede convertirse como en un gran árbol donde te puedes recorrer, pues eso, desde lo militar hasta, ¿no?, la propuesta más vinculada con la visualidad de Bray, pero te vas a la filosofía y también puedes encontrar Zizek, habla también de los regímenes, en fin. Yo creo que ahí es un poco eso, ¿no? Como esas influencias también, y de Bray para mí fundamental. De hecho, aprovechando ahora esto que comentabas de Bray, pues me gustaría como dejaros una lectura, simplemente como para que quien la apetezca, de un texto de Regis Debray, que son 4 o 5 páginas, que se llama Transmitir más, comunicar menos. Y es un texto muy poco conocido, está en castellano por la red y en inglés y en francés también. Y es muy poco conocido y es un texto que a mí me parece fascinante, donde se trae a colación la idea de que, bueno, pues comunicar, como dice Debray, es tratar de compartir información en el espacio y transmitir, compartir información, pero en el tiempo. Entonces, ante esas dos situaciones, me gusta mucho llevármelas a la imagen, llevármelas a la fotografía, para muchas veces desaturar esa cuestión de hay que comunicar. Bueno, no sé, a mí me gusta más hablar de hay que transmitir. Y también eso lo que me acerca es un poco a poner en valor la cuestión de cómo las imágenes nos afectan, ¿no? Al final nos afectan por una cuestión de las emociones, ¿no? Y qué efectos tienen en nosotros, ¿no? Que creo que es otra de las cosas bastante importantes, ¿no? Para lo que hago, es atender a eso. Perfecto. Y la última pregunta que al menos yo tengo, si alguien tiene más, insisto, esto está abierto y me gustaría no solo hablar yo y Emiliana. Me gustaría preguntarte por esta como o estética del error o estética, no sé si llamarle pobre, ¿no? Pues me he fijado en los últimos días del Rey cómo aprovechabas las transiciones estas de la edición visual donde se solapaban dos imágenes y aprovechabas para disparar ahí, como en el mismo de censura ya directamente cometes un error adrede para generar otras lecturas, como en The Kiss, ¿no? Jugáis con el escaneo y etcétera.
¿cómo llegas allí y cómo desarrollas esta potencia del error? Sí, Pues mira, yo ¿cómo empecé a, trabajas desde el error? Pues mira, yo empecé haciendo fotos en el año 99. Yo tenía entonces 20 años o por ahí. Y yo estaba estudiando ingeniería industrial. Eh, Al principio nunca recibí ninguna formación. Entonces yo fui aprendiendo por mi cuenta. Tampoco me considero un autodidacta, más bien un comunidacta, ¿no? Es decir, he aprendido de mucha gente, ¿no? Que mucha gente me ha enseñado. No he aprendido yo solo, nadie creo que aprenda solo. O sea, eso para empezar creo que es la cuestión está de lo autodidacta es un poco como medio rollo, ¿no? Pero la cosa es que yo empecé bastante influenciado por toda una mirada a la fotografía que se hacía a través de la fotografía documental, ese lenguaje europeo y norteamericano. Y claro, como os decía, llegó un día en ese taller de Mijailov en París que me tambaleó todo, los cuestionamientos que yo tenía y venía trabajando, y fue un poco donde me acerqué, que es a lo que yo tenía más relación, que era el error. ¿Por qué? Pues porque de modo paralelo, cuando me puse a trabajar, estuve trabajando 4 años como responsable del departamento de calidad y de ingeniería de una empresa de señalización vial. Y claro, al ser el responsable del departamento de calidad, mi relación con el error era diaria, cotidiana. Es más, el error era todo el día era errores. O sea, lo que estaba haciendo todo el rato era solucionar errores, todo el tiempo. A veces errores técnicos, otras veces errores de fabricación, otras veces errores humanos, pero yo al final era el responsable de que los errores se subsanaran. Y entonces, cuando llego a la foto, y después de esos 10 años, ¿no? Como por cuando empiezo a hacer censura, son 2010, censura para mí es un quiebre en toda la fotografía que yo había hecho anteriormente, que tenía un estilo, un corte mucho más documental. De hecho, tenía una carpeta ahí que se llama los RAWs de censura. Mira, la voy a compartir para que la veáis, porque también, para así no quedarnos con el asunto. Pero bueno, la cosa es que me pareció... ¿dónde está esto? Aquí. Aquí algunos de los RAWs, ¿no? De censura. No sé si se abrirán bien. Pero bueno, este era un poco el tipo de foto que yo tenía, o sea, que yo había estado trabajando, vamos. O sea, con el que yo venía desarrollando, pues una forma de mirar documentalista, con algunas cosas que me parecían como interesantes, como a lo mejor esto, ¿no? O esto. Pero que no sé, como que no me encontraba yo como cómodo, ¿no? De hecho, en muchas fotos si ves, ¿sabes? O sea, intento como omitir toda esa capacidad que a lo mejor la fotografía documental puede tener de informar y de darnos, ¿sabes? Capas de, ¿sabes? De información para descifrar, y estaba mucho más interesado en generar una complejidad, ¿no? En la lectura. No sabía muy bien cómo hacerlo, por eso surge esta idea, trabajando en el territorio de La Mancha, pues esta cosa de cuando una sombra, ¿no? Interrumpe la imagen, ¿no? Y bueno, pues claro, llegó un momento que esto, o sea, yo me cuestioné para qué servía, ¿no? O cómo podía enfrentarme de otro modo a, hostia, contar cosas. No sé si con esto realmente, ¿sabes? Estaba contando algo que me satisfaciera. Y entonces ahí fue cuando llega censura como un error, y en lugar de apartarlo como había hecho siempre, ¿sabes? Los errores, como en la norma y el estándar te dicen que eso no está bien, ¿no? Porque además yo es que era lo que hacía mi trabajo, ¿no? Mi trabajo era como, venía mi jefe y me decía, esto está mal, ¿vale? Sí, yo lo miraba y decía, efectivamente está mal, y para la institución para la que estás trabajando está mal, y obviamente en la carretera, a lo mejor, pues no puedes dejar esa señal mal, ¿no? Pero hostia, ¿cuán de mal está eso? ¿No? Es decir, a veces era una cuestión de que estaba mal por un porcentaje de carbono que tenía la aleación, ¿sabes? Es decir, cosas que al final son detalles muy leves que hacen tirar para atrás un producto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la idea era, asumiendo esa cosa de la estandarización, empezar a trabajar desde el error. Trabajar el error, trabajar el error, trabajar el error, hasta que parecía
intencionado, ¿no? Es decir, llegó un momento en que el error ya era un intencionado. Entonces ahí es donde después, inevitablemente, eso me sirvió como banco de pruebas, ¿no? Para después, en otro proyecto, con Tauromaquia me pasó un poco lo mismo. En Tauromaquia yo nunca había trabajado con fotos ajenas apropiadas que yo no había trabajado, o sea, que yo había hecho, ¿no? Entonces, en Tauromaquia, que fue el trabajo que hice de exhibiciones de la Policía Nacional y Guardia Civil de Plaza de Toros Escolares, tenía un problema, que es que muchas de las fotos estaban, o sea, pues eran por un lado de profesores, profesoras que habían estado con esos estudiantes en la propia Plaza de Toros. También tenía imágenes de los periodistas que estaban abajo y también tenía imágenes de la propia policía. Entonces, tenía un montón de imágenes diferentes, de puntos de vista diferentes, que el único modo de poder unificarlos fue un día que me fui a una fotocopiadora y los tiré todos en blanco y negro, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar con esa serie. Entonces, creo que el error que surge en censura y que detecto como una posibilidad de trabajo, me doy cuenta de que es la manera en la cual puedes explorar aspectos de cómo puedes alterar, distorsionar y plantear otra forma de hacer visible la realidad, que no te lo van a dar 250 megapíxeles, ¿no? Y aparte con la pasta que vale una cámara de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que ahí luego la trazada por trabajar, por ejemplo, con las fotocopiadoras. Me parece brutal la fotocopiadora. ¿Por qué? Porque se está trabajando en muchos lugares del mundo con la fotocopiadora. Es que no te tienes que llevar cámara a ningún lado. No te va a robar nadie una cámara. ¿Por qué? Porque tu máquina es la fotocopiadora. Y allá donde vayas siempre hay una fotocopiadora. Siempre, siempre. Donde vayas. Siempre se necesitan fotocopiadoras para imprimir documentos. Es decir, además es muy sencillo. Tú vas a un lugar donde haya un edificio institucional de pasaportes, de DNI y de tal, y al lado siempre vas a tener fotocopiadoras a tope, ¿no? Entonces, de repente son lugares donde tú con material puedes trabajar y luego ya si tienes la posibilidad, la suerte, ¿no? Por ejemplo, como esta expo que hice en Lima, de alquilar una fotocopiadora, pues en lugar de poner 10 fotos en la pared, yo decidí alquilar una fotocopiadora, es decir, cada cual en esa posición hubiera decidido, pues yo preferí gastarme esa pasta en una fotocopiadora, en alquilarla y además en hacer actividades que supusieran un encuentro con más gente, ¿no? Y en lugar de, pues de eso, de al final, pues hacer una foto, enmarcarla, en fin, llevarla como a esta cosa del mercado que no me interesa absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que también el error, en el fondo, va un poco por ahí, es un poco en una contestación también a lo que supone el mercado, ¿no? Que yo para nada estoy dentro del mercado, además no me interesa, pero entre otras cosas porque no me interesa, ¿sabes? Estar. Pero es eso, ¿no? Como el mercado al final quiere siempre la calidad, y a mí la calidad no me interesa, a mí me interesa la energía. Y la energía, pues en el error aparece una energía que en la calidad no encuentras. Yo creo que con esta respuesta ha sido magnífica. Muchas gracias, Julián. Antes de terminar, que no se me olvide que este encuentro es posible gracias a este logo que tengo aquí, pequeño, que es del Instituto Portugués de Deporte y Juventud. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto, que son la gente que nos permite hacer estos encuentros. Otra vez más, muchas gracias, Julián, Gracias. por todo tu conocimiento y todos tus trabajos y por compartirlos tan desde dentro. No me quiero olvidar de recomendar el canal de YouTube que Julián está metido, que se llama La Carpeta o Carpetas o algo así, que no me equivoque. En Instagram también es muy interesante, por cierto. Yo lo conocí en Instagram, hoy me he enterado que está en YouTube. Ahora aquí Julián nos lo va a enseñar y nada más, ver carpetas y muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y nada, cualquier cosa que queráis, hablamos.